Usted sabe que nosotros aquí en Panorama 15 tenemos muchos corazones, uno de ellos se llama Chile Sostenible, y para poder lograr un Chile sostenible, un Chile sustentable, necesitamos hacer muchos esfuerzos que no necesariamente se están haciendo. Hablamos anteriormente sobre el valor de la agricultura familiar, rural, de cómo generar unos entornos mucho más amigables, digamos, con el sistema. Y para eso hoy día queremos profundizar un poco con un montón de novedades fabulosas que nos trae el doctor Miguel Altieri, que es especialista en esta materia, académico de la Universidad de Berkeley. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un placer. Miguel, usted conoce la experiencia internacional respecto de este tema y lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué está pasando a nivel mundial en materia de agroecología y cómo estamos los chilenos respecto de ese avance? Bueno, primero que nada, la agroecología es una ciencia que hoy en día está siendo reconocida por todos los institutos de investigación, por la FAO, las universidades, y se ve como el camino más viable para crear una agricultura del futuro, ya que nosotros vamos a necesitar una agricultura que no dependa del petróleo, una agricultura que sea amigable con el medio ambiente, una agricultura que produzca alimentos accesibles y sanos para todo el mundo, y una agricultura que sea ecológicamente viable y resiliente al cambio climático. Y entonces también se ha visto que los que practican esa agricultura son los campesinos y las agriculturas familiares de América Latina y del mundo, que se ha reconocido hoy en día que aunque controlan el 20% de la tierra y usan el 20% del agua y el 20% de la energía, producen el 70% de los alimentos que nosotros consumimos. La agricultura industrial comercial no produce solamente el 30% de los alimentos, pero ocupa el 70% de la tierra. Entonces aquí hay un valor estratégico. En ese sentido, los chilenos estamos en distintos ámbitos enfrentados a un montón de desafíos y como que está crujiendo, ¿verdad? Todo, por todos lados. Y esta no es la excepción. Cuando estamos hablando de temas como agroecología, la gente en general se pone un poquito nerviosa. Primero porque es un poco raro hablar de ecología en Chile, no es algo que tengamos para nada presente en la retina. Y por otro lado porque entendemos que lo ecológico es como un privilegio de muy pocos, que en realidad la masa no estaría al alcance, y por supuesto hay mucha gente que tiene su plata puesta en la agronomía que no es sustentable, digamos, y que no está muy interesante en que esto avance. Entonces, ¿qué le diría usted a toda esa gente? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué capacidad tenemos de acceso? ¿Y cuál es la convicción que existe también en este gobierno de impulsar este tipo de cosas? Bueno, yo creo que la agroecología democratiza el sistema alimentario, porque lo que hace es que, primero que nada, hace que se reconozca el valor estratégico de los campesinos que producen los alimentos, y se podrían crear políticas agrarias que hicieran que esta comida que producen los campesinos en forma agroecológica, que es sana, que es ambientalmente deseable, se democratice, como por ejemplo en Brasil, donde por ejemplo la agricultura campesina, el gobierno asegura la compra del 30% de la producción de la agricultura familiar para lo que ellos llaman los mercados sociales o institucionales, donde los colegios, los hospitales se benefician de esto. Entonces en Chile yo creo que en este momento hay un interés, el INDAP, yo vine aquí a un seminario de INDAP que me invitaron, y vemos que están abriéndose a poder utilizar la agroecología para potenciar la agricultura campesina y ponerla dentro del país como el dinamismo para la producción de alimentos y para dinamizar las economías locales. ¿Y la sensación que tiene respecto del sector empresarial y su apertura o no respecto a estos temas? Bueno, yo creo que los empresarios se están dando cuenta que continuar dependiendo del petróleo va a seguir siguiendo los costos de producción van a seguir subiendo, sus sistemas por ser monocultivos son muy vulnerables al cambio climático, son los primeros en sufrir el cambio climático, y se están abriendo, están viendo que también los mercados están siendo cada vez más demandantes, entonces están viendo que hay que hacer una conversión. Hay muchos que se están metiendo en lo que se llama la agricultura orgánica, que es es cambiar el paquete tecnológico químico por un orgánico, pero la agroecología va más allá. La agroecología va a crear sistemas que son capaces de autosubsidiar su funcionamiento al nosotros diseñar sistemas ecológicos con flores, con cultivos intercalados, con bordes que prestan servicio ecológico. Y hay agricultores aquí en Chile de gran escala que sí están en esto. Por ejemplo, Emiliana, el viñedo de Emiliana tiene un trabajo en eso. Hay manzanos orgánicos. Hay muchos productos que están en esa línea. Para poder hacer la distinción en el lenguaje de nosotros, digamos, los humanos comunes y corrientes,
La diferencia entre la agricultura orgánica y la agroecológica es que la agroecológica genera un entorno donde las flores y todo el sistema va como controlándose a sí mismo. Exactamente. O sea, sigue los principios ecológicos de cómo se organiza la naturaleza. Nosotros tratamos de organizar también la producción agrícola. A diferencia de la orgánica, que eventualmente, por ejemplo, usa ají en vez de pesticidas. Claro, lo que pasa es que la orgánica sigue una certificación, y muchos de ellos entran más que nada por cuestiones de comercio, porque hay ventajas comerciales, y hacen una sustitución de insumos, o sea, cambian el paquete tecnológico por el que está certificado. Y muchos agricultores orgánicos dependen de muchos productos externos, y eso hace que los costos de producción sean muy altos. Entonces, y también debido a eso, también los costos para la venta son altos, entonces no es accesible para toda la gente. Y muchas veces la agricultura orgánica está destinada a la exportación. Nosotros lo que estamos hablando aquí es privilegiar la soberanía alimentaria, o sea, que nuestro pueblo se alimente primero, y todos, no solo algunos. Y bien. Y después, si existen excedentes, por supuesto, todo eso se puede entrar en los mercados internacionales. Es otra lógica. Ahora, ¿qué le diría usted, Miguel? Chile es un país que es conocido mundialmente por su talento para implementar el capitalismo o los modelos capitalistas. ¿Qué le diría usted a todo el pánico que generan todas estas conversaciones sobre que el Estado compre el 30%? Eso genera mucho nervio en distintos sectores. ¿Qué le diría usted a esos sectores y en términos económicos? ¿Cuál es la oportunidad que hay en este lugar? Bueno, yo pienso que tenemos que empezar a pensar que el Estado tiene una responsabilidad social y que tiene que intervenir en el modelo capitalista económico, porque no es socialmente equitativo, eso ya lo sabemos, ni económicamente viable para todos. Entonces, las políticas agrarias que son capaces entonces de democratizar el sistema alimentario son importantes y benefician a todos, no solo a unos pocos. Y yo creo que no hay que tener miedo a esto, porque el Estado tiene que jugar un papel fundamental para dar, como Brasil, por ejemplo, que reconoció que la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos, ha creado un programa nacional de agroecología con $3.000 millones para justamente potenciar la agricultura familiar, que tendría muchos efectos, no solamente producir alimentos sanos, además es una agricultura resiliente al cambio climático. Nuestros estudios que tenemos en Redagre, que es una red que tenemos a nivel latinoamericano, demuestra que los sistemas que toleran la sequía, los huracanes, porque hemos hecho en varios países tropicales y no tropicales, donde estos sistemas diversificados agroecológicos resisten el cambio climático. Eso es muy relevante para Chile en este momento. Por supuesto. Tenemos que empezar a pensar en el futuro. Los escenarios del cambio climático se van a seguir repitiendo, van a ser cada vez más frecuentes, más severos, y no tenemos una política de preparar, de adaptación de la agricultura. Y la agroecología provee las bases para crear sistemas que llamamos resilientes, o sea, que son capaces de soportar el impacto y recuperarse. Eso es estratégico para el país. ¿Cuál es el valor de la sabiduría milenaria? A nosotros nos interesa mucho el tema pueblos originarios, y me imagino que esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Bueno, la agroecología es una ciencia que crea un diálogo de saberes entre la ciencia moderna, ecología, algunos avances de la agronomía, y el saber campesino tradicional milenario. Y de ahí, de ese diálogo, salen unos principios. Y América Latina está bendecida en ese sentido, porque tenemos 500 grupos étnicos en diferentes países, donde en los Andes, en Mesoamérica, nosotros tenemos agricultura de 5.000 años, y mucho que aprender de esa agricultura, porque ellos son realmente los sistemas sustentables que han permanecido a pesar de todas las variabilidades climáticas, económicas, políticas, con sistemas que hoy en día aún permanecen. Entonces tenemos que aprender de ellos. Y aquí en Chile tenemos experiencias importantes, el pueblo mapuche, en Chiloé, tenemos grupos indígenas con una sabiduría muy grande, y de hecho hay muchas ONGs aquí en Chile históricas, como el Centro de Educación y Tecnología, que han trabajado eso, y por lo tanto no estamos partiendo de cero, porque aquí en Chile hay ejemplos de grupos que han trabajado y que tienen propuestas agroecológicas que están dispuestas para que la sociedad se beneficie. Entonces hay que potenciar, busquemos lo que tenemos acá. Aquí tenemos variedades criollas que son resistentes a la sequía, que pueden tener ventajas culinarias importantes en la gastronomía, etcétera. Y tenemos también sabiduría, tenemos también ONGs, tenemos en las universidades profesores que están, muchos estudiantes interesados en esto. Anoche estuvimos dando seminarios en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, muchos estudiantes. Tenemos las organizaciones sociales, Tanamuri, por ejemplo, que es la asociación. Estaba aquí en Panorama 15 también. Todos estos grupos, y tenemos INDAP ahora con la voluntad política. ¿Qué es lo que falta ahora? Un director de orquesta que ponga todo esto junto. ¿Quién es ese director? Yo creo que no tiene que personalizarse, tiene que ser un grupo de gente No, pero ¿es el Estado? No. ¿Son las personas? ¿Son los gobiernos regionales? Los movimientos sociales son los que tienen que potenciar esto y tienen que empujar al gobierno a que dé las respuestas y se articule esto
creemos una articulación agroecológica nacional que potencie todos los actores que hay y comenzar a trabajar. Ya, ahora, volvemos acá. Estábamos hablando antes de que empezara la entrevista sobre lo que está pasando en Colombia, qué está pasando en México, qué está pasando en Brasil, pero Chile tiene un enorme dolor y una enorme falta en eso que llamamos los movimientos ciudadanos. A pesar de que los hay, son fruto bastante de los últimos tiempos, tuvieron un gran corte durante mucho tiempo. Entonces, los ciudadanos no estamos acostumbrados a comportarnos como ciudadanos. ¿Qué otro, o sea, cuál es el rol del Estado aquí? ¿Cuál es el rol de los gobiernos regionales? ¿Cómo podemos hacer que esto ocurra, verdad? Porque parece que la ciudadanía todavía no está suficientemente articulada. Yo creo que los movimientos sociales tienen que organizarse y sobre todo los movimientos campesinos e indígenas tienen que potenciarse, y eso no va a depender tanto de la voluntad del Estado, sino que de la conciencia, ¿no?, de los líderes que empiezan a organizar en torno a este tema y otros temas muy fundamentales, que es el futuro del país, básicamente. Y también el Estado tiene que mandar señales, pero no solamente señales de discurso, sino señales concretas, porque por un lado está la voluntad política, están las políticas agrarias, pero una vez que se traduzcan a la realidad hay mucha distancia. Eso pasa en Ecuador, eso pasa en Bolivia, hay un gran discurso sobre soberanía alimentaria, pero no se traduce en la realidad. Entonces tienen que haber aquí acciones concretas en que el gobierno apoye, por ejemplo, a proyectos de agroecología. De hecho, me decían que los proyectos del FIA que se dieron este año, ninguno fue a agroecología ni agricultura orgánica, pero por un lado hay un discurso, pero no hay nada acá abajo. Entonces tiene que mandarse una señal así como concreta donde se potencie esto, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos contaba un poco este caso también antes de que empezáramos de cómo los campesinos se están organizando. Cuéntanos un poco ese caso y también una oportunidad, porque la gente que ve Panorama 15 eventualmente puede encontrar ahí una salida. Bueno, es que la agroecología en otros países se ha expandido, desde México, Cuba, Brasil, Colombia, Nicaragua, otros países se ha expandido, no porque el Estado y el INDAP o instituciones similares han empezado a favorecer esto, sino que se han organizado a través de un movimiento que se llama campesino-campesino. En el fondo, a pesar del gobierno. A pesar de, que es un método pedagógico de intercambio horizontal de información, de innovaciones, de ideas, y se van entonces difundiendo, diseminando todas estas prácticas agroecológicas que son las que están dando respuesta. Entonces tenemos en Mesoamérica, por ejemplo, el movimiento campesino con 45.000 agricultores que empezaron a utilizar un abono verde en las laderas de Centroamérica. En Cuba fue de cuando cae el bloque socialista, donde se apaga el petróleo y los fertilizantes, en 80% se rompen las importaciones. Se empezaron a organizar los campesinos y pasaron de 120 campesinos a 130.000 campesinos en 10 años solamente con este método de campesino-campesino. Y resulta que en Cuba, por ejemplo, un país que está sufriendo todas estas situaciones, la agricultura campesina es la única que dio respuesta cuando no había pesticidas, ni fertilizantes, ni petróleo. Entonces, tenemos que nosotros aprender de que no va a depender solamente del gobierno que ponga un sistema de extensión o de las universidades que es un sistema de investigación, sino que tenemos que crear un movimiento, ¿cierto?, campesino muy fuerte que difunda todo esto, y los consumidores tienen que apoyar a la agricultura campesina, porque comer es un acto político y ecológico. Cuando yo como en McDonald's, yo estoy apoyando un modelo que calienta el planeta, y cuando como en las ferias campesinas, yo estoy apoyando un modelo que mantiene la identidad cultural, enfría el planeta. Y también tenemos que entender que cuando nosotros impulsamos la agroecología, la diseminamos a nivel regional, hay otros beneficios, no solamente que se producen comida sana y que se mantienen las semillas criollas. Se desarrollan los territorios. Se desarrollan los territorios. Por ejemplo, hay estudios en Brasil que demuestran que los pueblos rodeados de caña de azúcar para los biocombustibles es 10 veces más caliente que pueblos rodeados de la agricultura campesina. Sí, de todas maneras. Se nos acabó el tiempo, Miguel. Agradecemos mucho. Estos temas de conversación nos encantan, así que esperamos volver a tenerte aquí en Panorama 15. Bueno, ha sido un gusto, pues. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Usted puede no ser un agricultor de esa escala, pero puede contarle a alguno que conozca. Hay un rol que tenemos nosotros los ciudadanos. Nosotros siempre insistimos sobre este tema. Si usted quiere que su región cambie y se transforme, haga algo para que cambie y se transforme. Nos vemos muy pronto, otra vez en Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.